Imágenes del fin. Es la lección número 13. Llegamos al final del estudio de este trimestre. Y hoy día tenemos 3 puntos muy importantes para poder estudiar. Uno de ellos es la historia de Jonás. También vamos a poder ver un poco respecto de la caída de Babilonia y luego el encumbramiento de Ciro el persa. Y cómo a través de estas historias nosotros podemos reconocer y aprender un poco más respecto de la profecía apocalíptica. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Hola Heriberto. Hola. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Tenemos de vuelta a Margarita porque Margarita fue a visitar a sus papás y pasó unos días, en familia. Luego le vamos a preguntar a ver cómo le fue. Estoy muy contenta de volver, pero también muy contenta de haberme ido. Claro que sí. Eso sí, seguro que sí. Y llegamos al final del estudio de la lección. Terminamos el estudio de la lección, una lección más que se va. Ha sido de mucha utilidad. Está muy buena. Oh, sí, definitivamente muchas enseñanzas, muchas cosas muy importantes que creo que nos sirven cada día para poder conocer un poco más quién es Dios, que es lo fundamental, conocerlo a Él. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Oremos. Querido Señor, gracias Dios nuevamente por esta oportunidad de estudiarte y de aún reunirnos y escuchar libremente sobre ti. Ayúdanos a aprovechar y tener y grabarnos todo lo que podemos y estar listos. Gracias Dios, inspíranos, que sean tus palabras las que hablamos hoy y que nos podemos acercar un poquito más a ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Y sí, llegamos a la lección número 13 y el título de la lección es Imágenes del fin. Y quiero leer del libro de Jonás, el capítulo 1, el versículo 9. Y leo de la Nueva Versión Internacional esto. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Hay algunas preguntas que obviamente tratamos de tener presente en cada lección respecto de los elementos, las partes que estamos estudiando en cada lección. Porque en general estamos estudiando el tema de cómo poder comprender, cómo poder reconocer, cómo poder saber más respecto de la profecía apocalíptica. Y entonces hay diversas historias, diversos tópicos dentro de la Biblia que nos muestran las formas como el Señor también revela a través de esas historias la información que nosotros necesitamos para ubicarla en el contexto del del fin. Ahora, ¿qué imágenes del fin encontramos en los eventos o en la historia, en la misión de Jonás en Nínive, ¿no? Esas son algunas de las preguntas que vamos a ver hoy. Por ejemplo, ¿qué imágenes del fin encontramos también en la caída de Babilonia? Creo que hay algunas más también allí. Y en el caso del ascenso de Ciro, también hay algunas cosas que vamos a poder notar ahí. Ahora, vamos de lleno al tema de lo que es la experiencia de Jonás, ¿no? ¿Qué es lo que más recordamos en la experiencia de Jonás y digamos, por qué es que Jonás es tan conocido dentro de las historias bíblicas, ¿no? Bueno, hay muchas razones, principalmente porque a Jonás Dios le dio una tarea de ir a Nínive y predicar un mensaje específico. Okay. Y era de que se arrepintieran, porque si no, iba a venir destrucción. Ok.
Yo creo que es conocida porque es una de las favoritas de los niños, porque Ajá. un pez grande se traga a un humano y es como que, wow, un pez grande. Y luego está la película de VeggieTales, en donde hacen como que hay ángeles en la panza de la ballena y que se ve como que bien padre y pues nuestra imaginación está como que, no sé, quién sabe cómo realmente habrá sido estar en la panza de un pez, pero... Claro. Pero está como, está interesante, tiene Claro, cositas. sí, definitivamente. O sea, son eventos impresionantes, ¿no? Sí, ¿Ya? otra de las cosas es también, me recuerdo, es de que cuando se le pidieron a Dios, a Jesús, que hiciera milagros, él les dijo que no iban a tener ninguna señal más que la señal de Jonás, Exacto, ¿verdad? exacto. Y eso se refería a los 3 días que Jonás pasó dentro de la ballena. Dentro. Asimismo, Jesús iba a pasar 3 días en la tumba. En la tierra. Claro que sí, claro que sí. Estas partes son muy, muy interesantes. O sea, y ahorita vamos a ir justamente a esta parte, o sea, al tema este de lo que Jesús señaló respecto a la señal, ¿no? ¿Ok? Antes de eso, o sea, el tema de la experiencia de Jonás siempre se nos hace curioso, o sea, principalmente por el hecho de que se lo tragó el pez, ¿no? He sabido de algunas historias, digamos, registradas de personas que se las tragó algún pez grande, ¿ok? Sé de uno que por lo menos sí sobrevivió, parece que estuvo, no sé si un día, un pez se lo tragó, un pez grande, y bueno, después parece que lo sacaron y sí vivió, pero para ahí también alguno, o sea, fue cocinado también por los jugos gástricos del pez, ¿no? ¿Ok? La otra parte es interesante y es el hecho de poder reconocer esto, ¿no? El hecho de que Jonás era un profeta de Dios. Y sin embargo, Jonás, como muchos otros profetas, o yo creo que todos los profetas, no era infalible, ¿no? O sea, no era una persona, digamos, que no iba a cometer ningún error. O sea, debemos reconocer esa parte, ¿no? De que un enviado de Dios, un profeta en este caso, no necesariamente es una persona infalible, o sea, es una persona que puede fallar, o sea, es una persona que se puede equivocar. ¿Ok? Y eso vamos a ver también un poco respecto a los porqués, ¿no? Jonás, digamos, prefiere no ir hacia Nínive a dar un mensaje, sino que empieza a huir, ¿no? Es curioso otro detalle, yo no sé si ustedes se fijaron, de que Jonás, cuando sale huyendo, siempre empieza a descender. Cuando huye de Dios, empieza a descender. De donde él estaba, de Jerusalén, empieza a descender al lugar de la costa para poder tomar el bote. Cuando llega al bote, ya, y llega más abajo porque llega a la orilla del mar, entra al bote y se va a la parte baja del bote. Es curioso, o sea, llega a lo más bajo todavía, ¿ok? Y está en el agua y entonces está yendo. Y después de eso, baja todavía en el agua y se queda en el pez. O sea, ¿cómo esta figura, ¿no? De que al alejarse uno de Dios, empiezas a descender, ¿no? Te empiezas a ir hacia abajo. Ya. Es un tema muy interesante esto con respecto al asunto de lo de Jonás. Yo quería comentar algo medio random, pero a mí siempre se me quedó porque en Conquistadores estaba el honor de gusanos. Y era uno de mis honores que tenía favoritos, porque no todo el mundo tiene el honor de gusanos. Y yo Nunca tengo... lo hice. Sí, y pues nos preguntaron, ¿dónde en la Biblia están mencionados los gusanos? Y la historia de Jonás está mencionado un gusano que se comió la planta, hirió la calabacera y un gusano, o sea, sale en esta historia, no sé, y a mí siempre se me hizo como... Yo tengo ese honor. En el Club de Conquistadores. Oh, Margarita, está bien, está bien. Le mando un saludo a Silvia y a los conquistadores de la Florida que vi en mi viaje y es muy fan de estas repasos de la lección. Entonces, mucho amor. Qué bueno, qué bueno. Saludos también para ustedes. Saludos para ustedes. Ahora, quiero leer en el libro de Mateo, el capítulo 12, los versículos 38 al 42, que es un poco lo que estaba haciendo referencia Heriberto hace unos minutos. Acá dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás.
Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Fíjese, es interesante el asunto este de que dice que los religiosos, los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época de Jesús, pidieron una señal, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa esto de la señal? ¿Qué es lo que estaban queriendo en realidad? Bueno, en realidad ellos querían que Jesús mostrara una señal de que Él era todopoderoso o de que Él era el Hijo de Dios. Un milagro. Un milagro. Oye, hazte un milagro aquí ahorita para creerte, ¿no? Ya. No, es como que, a ver, muchas veces Dios nos dice y no queremos saber eso. Así que le pedimos otra vez y otra vez hasta porque no queremos que nos diga eso. Entonces, y dices, ya sabes lo que tienes que hacer y sabes, pero pides otra vez porque no quieres. Entonces, eso es la señal que estaban pidiendo. Era que no querían creer. O sea, Dios ya había hecho muchas señales. Exacto. Y fíjate, sí, me acuerdo de algunas cosas. Recuerdo que hace algunos años atrás había una jovencita en la iglesia y se acerca, conversa conmigo y me dice, mira, ¿tú crees que está bien que, ¿cómo se llama? Que yo empiece a salir con un muchacho que no es de la iglesia, pero es muy bueno y me dice cosas muy bien, muy bonitas, que esto, que el otro. Y yo decía, pero si tú sabes la respuesta o por lo menos tienes idea de qué es lo que deberías hacer, ¿por qué me preguntas? O sea, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, ya tienes una decisión tomada. O sea, esa es la parte que en realidad estaba ocurriendo aquí también, ¿no? O sea, estas personas ya habían tomado su decisión de no creerle a Jesús, pero le estaban pidiendo todavía incluso una señal. O sea, es un milagro para poder creer en ti. Pero nosotros actuamos de esa manera, es lo que está diciendo Margarita. O sea, muchas veces nosotros, incluso miembros de una congregación, creyentes supuestamente de Jesús, también actuamos de esa manera. Y tratamos de dar vuelta a las cosas sabiendo realmente lo que debemos hacer. Y no lo hacemos. Y tratamos de excusarnos también. Ahora, ¿por qué razones tal vez cuestionamos la veracidad de algunos anuncios proféticos, ¿no? O sea, ¿por qué es que tal vez la gente hoy en día, y no me refiero a la gente común, digamos, en el mundo, sino incluso los mismos miembros de una congregación, los miembros de una iglesia, o sea, ¿por qué rechazan muchas veces algunas verdades bíblicas? Bueno, va a poner, por ejemplo, la salud, ¿verdad? Que es la especialidad de Margarita. Ajá. Muchas personas quieren llevar una vida por ejemplo, en mi familia era, si está bueno, ora por él y te lo puedes comer, no importa lo que sea, ¿verdad? So, muchas veces el gusto es algo muy importante y por el gusto es que muchas personas también se van a perder. Ok. ¿Verdad? Así es que nosotros tenemos esa costumbre que nacimos con ciertas tendencias y se nos enseñó a comer de cierta manera y nosotros es muy difícil cambiarla. Okay. Y la defendemos. Muchas veces no queriendo entender o no queriendo aprender lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos nosotros tratar nuestro cuerpo. Ok. ¿Verdad? Definitivo, o sea, hay muchas cosas allí que, digamos, están los consejos, pero algunas veces, o sea, nosotros preferimos no aceptar los consejos. Afirmamos supuestamente en teoría de que sí, o que sabemos de que esto es conveniente, etcétera, etcétera, pero no lo hacemos. Eso pasa mucho. Algo bueno que dio COVID es que se dieron muchos estudios, porque pues fue algo que pues no había pasado y salieron muchas investigaciones sobre el tema. Y algo que pasó en la salud pública es que había mucha información falsa en las redes sociales. Entonces se hizo un estudio sobre marcar las cosas
en las redes sociales con una banderita roja que decía información falsa. Y se veía si la persona lo leía y lo terminaba de leer y cuánto tiempo de atención tenía en esa información, aunque tuviera o no tuviera la banderita. Y se encontró que la información que se alineaba con sus creencias, de todos modos recibía más atención que la que no. O sea, no importaba si sabía que era falso o no, las personas le daban más atención a lo que confirmaban lo que ya creían. Para mí es que nosotros odiamos cambiar. Odiamos cambiar. Cualquier cosa que nos contradiga o nos cambie el paradigma, no lo queremos saber porque no queremos tener que hacer las cosas para alinear lo que significa ese cambio. Entonces preferimos quedarnos en nuestro mini lugar cómodo de lo que sabemos y vemos para no tener que nosotros cambiar y hacer cosas difíciles. Yeah. Y en la parte espiritual somos así también. Sí, y nada más quería añadir a esto también porque me llamó mucho la atención de una combinación que hacía que el azúcar en las personas se mantuviera más alta, y era la combinación del chocolate con la leche. Uh-huh. O sea, para mí me llamó mucho la atención. ¿Y cuántas personas pueden escuchar esto que su costumbre es de antes de acostarse es un vaso de leche con chocolate? Y aún así quizá tengan problemas de diabetes, no sé. Pero eso es algo práctico que está comprobado por la ciencia, pero sin embargo nosotros nos rehusamos a seguirla. Claro. ¿Verdad? O, por ejemplo, el comer snacks y snacks todo el tiempo. Pero son proteína alta, entonces puedo comer snacks y snacks todo el tiempo. No, el punto es no comer todo el tiempo, solo haz 2 comidas y ya. pero es proteína alta, así que puedo comer todo el tiempo porque el doctor me dijo que puedo comer todo el tiempo porque es mi azúcar. Yeah. Es un tema complicado. Y ese es el tema. O sea, si nosotros somos así realmente, o sea, ¿cómo en gran medida, o sea, nosotros mismos nos enfocamos, como dice Margarita, en no cambiar algunas cosas de nuestros paradigmas, justamente a pesar de que sabemos que puede ser correcto o incorrecto lo que tenemos delante, pero a pesar de eso, o sea, muchas veces nos resistimos a cambiar, tratando de mantenernos en el lugar donde estamos. Y eso ocurría mucho con esta gente también, con la gente de la historia de lo que está narrando ahorita Mateo. O sea, justamente esto, ¿no? Esta figura de que ellos tenían delante los actos milagrosos de Jesús y le seguían pidiendo milagros. O sea, hazme un milagro más para poderte creer, ¿no? ¿Ok? Pero en realidad su decisión estaba tomada. Ahora, en esa ocasión, cuando Jesús conversa con esta gente, les dice una cosa muy interesante. Él les dice, los habitantes de Nínive en el día final se levantarán contra los religiosos de su época y probablemente contra otros religiosos también de otras épocas. O sea, ¿qué mensaje es el que nos está dando Jesús a través de estas palabras? Cuando les dice eso, ¿no? En el día final, en el día del juicio final, los habitantes de Nínive se van a levantar y los van a acusar a ustedes, los van a señalar, porque ellos se arrepintieron y ustedes no. ¿Qué mensaje también nos está dando a nosotros hoy día estas palabras? Yo creo que es algo muy práctico porque hay veces que nosotros damos un mensaje, pero la persona que nos escucha nos está mirando como si nosotros les estamos dando el mensaje, como que viene de nosotros, ¿verdad? Entonces lo descartan completamente. Y este es el caso porque Jonás fue y les dio el mensaje y ellos se arrepintieron, lo creyeron. Okay. Así es que ellos van a levantarse condenándolos porque ellos, teniendo a Jesús mismo en persona, no le creyeron. Ok. Ahora, en cuanto a la historia de Jonás, o sea, ¿qué es lo que realmente desanimaba a Jonás de llevar el mensaje a los de Nínive?
A ver. Es lo que está pasando en el Medio Oriente. Ok, a ver, ¿qué pasa? O sea, porque él había experimentado ya él conocía la situación que existía entre los ninivitas y el pueblo de Israel. Había habido guerras, discriminación, de todo entre ellos. Así es de cuando Dios le dio el mensaje, él ya tenía esa idea preconcebida de que ellos no se lo merecían. Pero fue forzado en sí, como miramos toda la historia de Jonás, él en realidad fue forzado hasta cierto punto por Dios para llevar el mensaje, porque él no lo quería, no quería que ellos se arrepintieran, él quería que ellos fuesen destruidos, no que solamente que no se perdiera, pero que fuesen destruidos. Así es que yo creo que él tenía esa idea de cuando se le dio el mensaje de que ellos no iban a querer y que Dios los iba a destruir. Ok. Ahora pensemos un poco en esta parte, ¿no? O sea, él era el profeta de Dios, ¿no? El enviado de Dios. Pero en su mente, él no aceptaba a algunas personas. La lección habla un poquito de la reputación. O sea, su reputación es que él fue a predicar que que se iba a destruir y luego no se destruyó. Entonces, ¿cómo queda él como persona que dijo que se iba a destruir y no se destruyó? Y hay varios versículos, por ejemplo, que habla cuando en la historia de Absalón, que dice que un profeta dijo una cosa y el otro profeta dijo otra cosa y se hizo lo de que y dijo el profeta mal para que muriera Absalón. Y Dios hizo que quedara mal el otro que estaba diciendo bien. Entonces, es como que queda la reputación del otro como en el aire. Y él no quería que su reputación quedara mal. Entonces, yo pienso que muchas veces las cosas que sabemos nos dan nuestra identidad. Cuando tenemos como no suficiente amor para nosotros mismos, necesitamos algo extra como para sentirnos como que yo sé más o yo tengo más. Creo que se ve mucho en las diferentes religiones, que cada uno toma eso que tiene su religión y se sienten como que son un poquito superiores que otros porque tienen algo que los otros no tienen. Y eso como que les da su identidad de más. En vez de que nuestra identidad de ser suficiente venga solamente por ser hijo de Dios. Entonces, cuando no tenemos suficiente amor y no reconocemos realmente qué somos y que no el saber o no saber o saber más o saber algo que otros no saben, cuando no tenemos ese amor suficiente y reconocimiento de quién somos y por que somos nada más ser, entonces eso es lo que crea el que demos un mensaje de mala gana o no correctamente. Y cómo a pesar de que Jonás dando este mensaje así a mala gana, de todos modos tanta gente se transformó. Entonces no quiere decir que porque estemos dando un mensaje y que la gente se esté cambiando, que nosotros estemos bien internamente. Exacto. Hay varias cosas ahí que son reales, ¿no? Lo que estaba mencionando Margarita, o sea, esta parte de que si, por ejemplo, si asumimos de que el profeta estaba pensando primero en su reputación antes que en la vida de, ¿cuántos eran? Como 100 y tantos miles de personas, ¿ok? Entonces eso te deja ver de que esta persona, en síntesis, era una persona egoísta, o sea, primaba mi estatus, mi imagen, la opinión que los demás tengan de mí, más encima de la vida de muchísimas personas, o sea, primaba eso. Ahora, la otra parte es de que dentro de la tradición judía, Jonás era un patriota también. O sea, era alguien que estaba mirando el hecho de que, y es algo que se expresa también en el libro de Jonás, o sea, él cuando habla con el Señor estaba molesto y le dice, ¿por qué estás molesto? No, yo estoy molesto porque yo sabía que tú al final los ibas a perdonar a ellos, ¿no? ¿Ok? Entonces, él estaba consciente de que esta gente pagana, sin una formación religiosa, sin un conocimiento doctrinal, esta gente fue movida a arrepentimiento, o sea, cambió su manera de ver las cosas.
Y sin embargo Israel no cambió. Y esa era la parte que le molestaba más a Jonás, el hecho de que esta gente que era malvada y que en su opinión tenían que morir, fueron salvados, o sea, no murieron, no fueron destruidos. Pero sin embargo, el pueblo de Dios, ¿sí? Israel, no se arrepentía de sus malos pasos. Ahora, la pregunta para nosotros hoy, ¿no? O sea, en esta situación, ¿no? ¿Por qué es, digamos, el hecho de que en la actualidad se me hace difícil poder compartir el mensaje de un Dios de amor al mundo? O sea, ¿por qué en el principio, o digamos hoy en la actualidad, por qué es de que se me hace difícil poder incluso vivir, algo que estábamos comentando antes, hace un momento, ¿no? ¿Por qué se nos hace difícil vivir dentro de una congregación unida? Incluso si tenemos los mismos principios, tenemos la misma creencia, creemos en el mismo Dios, tenemos las mismas doctrinas, pero ¿por qué incluso dentro de nuestra misma congregación estamos fraccionados, separados, tenemos opiniones enfrentadas, nos miramos de mala gana? O sea, ¿por qué ocurre eso, no? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que tenemos el mismo problema de Jonás, porque nos preocupamos más por nuestra reputación de qué dirán mis compañeros, qué dirán de mí, qué si me equivoco. Yo creo que Jonás, en vez de enfocarse en ensaltar a Dios, porque él puede haber dicho, oh, Dios es un Dios de amor, que aunque él prometió que los iba a destruir, pero como es un Dios de amor, él se arrepintió y les dio vida. Pero él se preocupó más en su carácter de él, que iba a quedar como mentiroso. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo hoy en día. Hoy no nos asimilamos, no tratamos a los demás como deben de ser tratados, porque nosotros tenemos todavía nuestra autosuficiencia, nuestro, ¿qué diríamos? Descartamos a otras personas, discriminamos a otras personas y nos hacemos grupos entre nosotros. Sufrimos del mismo virus que tenía. Exacto, Jonás. exacto. Creo que viene en el problema de querer sentirse especial, como que sentirse especial más en comparación con el de al lado. El problema es estarnos comparando con el de al lado. Entonces, me gustó mucho que en Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invocaren el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Amén. Y está hablando de los pueblos todos. Y nosotros nos gusta mucho ser exclusivos. O sea, yo soy la exclusividad, yo soy VIP, yo tengo la tarjeta negra, tengo, o sea, nos gusta paso en el lugar más especial, en primera clase, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque nos hace diferentes, nos hace especiales. Entonces, creo que en la religión, esto es lo que causa que la gente no quiera estar en el grupo, porque nos creemos más que el de al lado, porque yo soy vegetariano y tú no. Porque yo soy, no uso aretes y tú no. Y ya nos empezamos a medir de que soy cristiano VIP, cristiano no VIP y cosas así. Y no. Eso es lo que causa separaciones. Exacto. Al final es todos. Dios quiere a todos. Sí. Y esto es una manifestación de orgullo. Y vamos a seguir viendo, o sea, porque básicamente esa es una de las partes que más afecta al ser humano. Y como dice Margarita, o sea, nosotros mismos creamos diferencias cuando tratamos de medirnos con el otro, o sea, hacernos comparación con los demás, entramos en ese problema. Ok, quiero leer del libro de Daniel, el capítulo 5, los versículos del 22 al 30. Y quiero leer esto de la Nueva Versión Internacional. Dice: pero usted, Belsasar, siendo su hijo, no se humilló a pesar de saber todo esto. Por el contrario,
se ha opuesto al Señor del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted glorificó a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. Pero no glorificó al Dios en cuyas manos se encuentran su vida y todos sus caminos. Por eso, Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto un límite. Tekel, ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Pérez, su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de color púrpura, que se le diera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el Medo se apoderó del reino cuando tenía 62 años. Era un momento bastante interesante, ¿no? No sé, digamos, cómo es de que el rey, los principales de este reino, estaban en medio de una fiesta, de una borrachera, cuando sabían de que los persas estaban allí, o sea, estaban tratando de entrar justamente a la ciudad, o sea, no les importaba, asumían de que estaban muy seguros y todo lo demás, ¿no? Y entendemos un poco también los anuncios proféticos que se habían venido dando en el tiempo. O sea, ya se le había anunciado a Nabucodonosor de que iba a llegar un momento donde su reino iba a acabar, etcétera, etcétera. Nabucodonosor parece que ya no existía, ya no vivía. Y este Belsasar, no sabemos si era exactamente su hijo o era el nieto de Nabucodonosor, pero el hecho es de que era uno de sus descendientes. Ahora, digamos, en medio de esta situación, una persona, cuando ocurre esta situación de la mano que aparece en la pared y que escribe y todo lo demás, una persona recuerda en ese momento a Daniel, porque parece que nadie de ellos, de los que estaban en la sala, se acordaban de él. La reina madre se acuerda de Daniel y lo trae o lo manda a traer. Entonces llega Daniel y es allí cuando habla con Belsasar. Ahora, tengo una pregunta aquí porque, o sea, ¿qué es lo que genera el hecho de que a pesar de ver, de reconocer las maravillas de Dios, la forma como Dios ha actuado, la forma como Dios ha obrado y sigue obrando en nuestras vidas, qué es lo que genera de que lo olvidemos fácilmente? O sea, ¿por qué a pesar de ser conscientes de las obras maravillosas de Dios, de sus obras en nuestras vidas, lo olvidamos e incluso lo llegamos a negar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que el ser humano naturalmente actúa de esa manera? Como en el caso, por ejemplo, de Belsasar. O sea, cuando empieza a hablar Daniel con él, le dice, pero usted, Belsasar, siendo su hijo, no se humilló a pesar de saber todo esto. O sea, Daniel le empezó a contar a Belsasar y le empezó a repetir todo lo que ocurrió con Nabucodonosor y cómo es que Nabucodonosor había al final reconocido a Dios, al Dios de los cielos. Y este personaje, este rey Belsasar, él conocía todo esto, sabía exactamente de todo esto, pero a pesar de saber y conocer todo este asunto, no se humilló, sencillamente trató de exaltarse a sí mismo, nada más. ¿Por qué es que nosotros actuamos de la misma manera? O sea, ¿por qué es de que nosotros, a pesar de ver las obras maravillosas de Dios, ver cómo Dios nos ha protegido, nos ha guiado, nos ha sustentado en la vida, ¿por qué es de que nosotros lo olvidamos fácilmente? Quiero volver, y ya volveré a esto, pero a Jonás. A ver. Ok. Estamos hablando sobre el cambio y voy a volver a eso. Entonces, Dios no tenía que usar a Jonás para dar el mensaje. O sea, realmente era necesario Jonás. Pudo haber mandado a otra persona. Exacto. Entonces yo creo que la misión fue para salvar a Jonás. También. O sea, todo ese rollo que lo hizo pasar fue para que Jonás se diera cuenta de en su círculo que estaba cómodo y que tenía que salir de.
Y de todos modos no entendió y bueno, la rama y la secó la rama y se quemó la cabeza y no, y así. Y, y, y lo mismo con Nabucodonosor. Dios le habló directamente con un sueño. Él se lo olvidó, hizo su estatua. Luego estuvo comiendo pastura hasta que él entendió y reconoció. Entonces, a él también se le olvidó. A todos se nos olvida. ¿Por qué? Porque es bien difícil salir de un círculo de hábitos. Entonces, puede que en un momento, ay, tengo que comer sano. Y como que me llega el como, ay, voy a comer sano. Y el primero del año ahí andamos haciendo ejercicio, comiendo sano, pero luego ese hábito se nos sale y volvemos a los hábitos de siempre. Es lo mismo de estar en comodidad. Es difícil salir de la comodidad, pero una vez que salimos, también hay que estar suficientemente afuera para mantenerlo. Entonces, eso, pues es la naturaleza humana. Se nos olvida como las ovejas, bien tontas. Así somos. Yo no sé si tal vez lo percibo de esta manera, ¿no? Y es el hecho de que, digamos, como seres humanos, siempre estamos afectados por el tema del orgullo, ¿no? Del orgullo propio. O sea, empiezo a, digamos, a fijarme en que mi seguridad, mi bienestar, digamos, lo que yo alcancé es debido a mí mismo, es debido a mis relaciones, es debido a mi habilidad, es debido a mi capacidad, es debido a mi experiencia, a mi conocimiento, ¿no? A mi fuerza. O sea, todo ello es por mí. Y esa es una tendencia muy natural que tiene el ser humano, o sea, poder, digamos, voltearse hacia ese lado, ¿no? Y dejar de reconocer de que en realidad somos y existimos, vivimos por la voluntad de Dios, o sea, porque Él nos entrega esa capacidad, ¿no? Y cuando lo dejamos de reconocer, sencillamente volteamos nuevamente a nosotros mismos, ¿no? Donde el centro de todo lo que existe en nuestra vida somos nosotros mismos. O sea, esa es la tendencia humana. Y ese es un tema netamente basado en el orgullo, ¿no? Ujú. Sí, pero yo quería añadir nada más que aquí miramos la importancia cuando Daniel le dice, pero si tú ya sabes, tú ya sabías. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, no es necesario solamente saber. Exacto. Y yo creo que aquí es donde a nosotros todo nos aplica, porque nosotros sabemos mucho y sabemos que con la sabiduría viene también la responsabilidad. Así es que cuando nosotros sabemos y lo hacemos, de todas maneras, entonces es peor todavía. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es pecado? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y no hacerlo. ¿Verdad? Peor todavía. Y es lo que estaba pasando con él. Él sabía y de cualquier forma él lo estaba practicando, lo que no debería haber practicado. Ahora, esto, Heriberto, o sea, me lleva a pensar en un tema más, o sea, porque, digamos, sabiendo qué es lo correcto, sabiendo qué es lo malo, y de todas maneras yo hago lo que sé que no es correcto. Esto involucra, en el caso de Belsasar, y muchas veces en nuestro caso, un tema de desafío a Dios. Ok, en el presente, incluso en nuestras experiencias, ¿cómo desafiamos a Dios? Con el tema de salud es uno, ¿verdad? Y bastante. Queremos ser sanos sin seguir lo que Él nos dijo. Sí, ese es un tema muy importante también, o sea, el hecho ¿no? Del tema de salud, de desafiar justamente a Dios, o sea, desafiar sus consejos, lo que Él nos entrega, haciendo nuestra voluntad. El mismo hecho de la ansiedad y el estrés es un desafío a Dios porque estamos cargándonos con algo que no es nuestra carga en vez de dejarlo en las manos de Dios. Nosotros queriendo solucionar en vez de dejar a Dios ser Dios. Yeah. Y otra de las formas también que se muestra hoy en día es no tomar en cuenta lo importante que la lengua es, ¿verdad? Muchas veces hablamos de una persona, tan pronto ella se voltea y se da la vuelta. Y a veces pensamos como es algo normal, pero no lo es. Es destruir a la otra persona, destruir el carácter de la persona. Claro. Y muchas veces en la misma iglesia es cuando es más peligroso cómo divide la iglesia cuando se practica esto.
Satanás sabe los métodos que más efectivos son para separar, para destruir, y a veces caemos nosotros mismos. Claro, claro. Definitivamente. No, esta situación, esta condición, o al menos esta experiencia, lo que está narrándose aquí, es un asunto que nos, digamos, que nos debería llevar a meditar, ¿no? ¿De qué formas, aparte del tema de salud, es que desafiamos a Dios en el presente, como cristianos, como seguidores de Dios, como miembros de una congregación? ¿De qué formas? La salud, lo que estás mencionando ahorita, Heriberto, o sea, el tema este de que incluso alteramos nuestra relación con los demás, ¿no? O sea, el chisme, el poder afectar la imagen del otro, ¿sí? Los comentarios negativos, esas cosas, todo ello afecta, impacta en este tema que estamos viendo como el desafío a Dios también. ¿Sí? Ujú. Eso es real. Ok, quiero seguir avanzando en esta parte, quiero leer del libro de Isaías, el capítulo 45, los versículos 12 y 13. Y quiero leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, y yo hice la tierra, y sobre ella creé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a todo su ejército. Levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni soborno, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Es interesante que en este capítulo, en el capítulo 45 de Isaías, se anuncia justamente a Ciro, el persa. Ujú. Y es curioso que, o sea, este libro de Isaías, incluyendo el capítulo 45, fue escrito más o menos 170 años antes de que existiera Ciro. Ujú. ¿Sí? Y Daniel justamente le muestra a Ciro lo que estaba escrito de él y la tarea que tenía que cumplir. Ahora, ¿cómo vemos nosotros el hecho de que Dios elige a una persona pagana para poder, digamos, tener esta postura de libertador de su pueblo? Fíjense, es interesante porque en el capítulo 45 de Isaías, y ustedes amigos si lo pueden leer también, van a encontrar la expresión de que Ciro es el ungido de Jehová. Y esta palabra ungido en el hebreo es el Messiah, que en buenos términos también los hebreos lo conocían como el Mesías, el ungido. Este término se le otorga, se le entrega a Ciro, un personaje pagano, una persona dedicada a la guerra y un líder político y militar, o sea, completamente pagano. O sea, pero esta persona, él es llamado por Dios para cumplir un propósito. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me dice esto de que el Señor llama incluso a una persona pagana para poder servirle a Él, para poder cumplir un propósito, y lo llama mi ungido, mi elegido? Me encanta este tema porque entra la política. Ajá. Bueno, entonces muchas veces nosotros le tiramos mucho hate Mucho odio. mucho odio a los líderes políticos si no están de acuerdo a nuestra inclinación política. Ujú. Y cuando no está el partido que es nuestro partido, uy, nos va mal. Y ya somos víctimas de la situación de que está tal partido en política. Y realmente Dios pone y Dios quita. Animo que todos tomemos responsabilidad de votar cuando podemos, porque también somos parte de, y que oremos por nuestros líderes políticos mundiales, porque todos están siendo usados por alguna razón. Y que no nos sintamos víctimas de la situación, porque quien es el Rey Supremo es Dios, y en cualquier situación se puede sacar provecho. Daniel, estuvo un rey, estuvo otro
estaban los persas, primero estaba Babilonia y luego los persas. Y Daniel siguió estable. Ujú. ¿Por qué? Porque está Dios. Dios es la Exacto, roca. exacto. Entonces no importa el partido político que esté. No somos víctimas, ni nos está yendo bien, ni nos está yendo mal. Si nosotros estamos con Dios, sucede como Dios ha querido. Y Exacto. podemos tener paz. Exacto. ¿Qué mensaje te entrega, Heriberto, la idea de poder ver, o sea, esta figura de que el Señor llama incluso a un gobernante pagano para poder, digamos, entregarle una misión que cumplir? Bueno, como mencionaste, es para traer un mensaje que él tiene que cumplir. O sea, Dios mira a la persona como no lo que es o lo que se piensa de él, sino para lo que él lo necesita, Ujú. para la obra que él lo tiene para que él cumpla. O sea, es lo que, como dijo Margarita, no tenía que haber sido Nínive, ¿cómo se llama? Jonás, ¿verdad? Claro. Puede haber sido cualquier otra Cualquier persona. otra persona, sí. No tenía que haber sido Ciro, Ujú. puede haber sido cualquier otra persona. Exacto. Pero Dios en su sabiduría sabía que era la persona más apta para cumplir lo que él necesitaba hacer. Ok. Él no está diciendo que iba a salvar a Ciro o que él le iba a dar la vida eterna, sino que solamente él tenía un trabajo para él que hacer. Y para mí esto significa que Dios también tiene un trabajo para mí. Ok. Me ha escogido para algo específico. Ok. Ahora, considerando, por ejemplo, el hecho de que, bueno, nosotros pertenecemos a un grupo religioso, a una denominación, asistimos a una congregación, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo consideraríamos el hecho de que, digamos, haya alguien que no tiene una formación religiosa y que venga a darnos un mensaje, o que, digamos, Dios utilice a una persona que no tiene una formación religiosa por encima o antes que a alguno de los que pertenecemos a la congregación? ¿Cómo veríamos eso, no? Porque esa es la figura aquí. O sea, estamos hablando, claro, de un líder político, pero de una persona X, digamos, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, pero que sirvió a los propósitos de Dios. Ujú. A ver, Margarita. Bueno, como nosotros tenemos el linaje de White, hay religiones, tienen personas que han escrito libros, quizá no los consideran profetas, pero personas que han tenido muy buenos mensajes. Ujú. Y nosotros queremos que todos acepten el linaje y no estamos dispuestos a escuchar buenos mensajes de otros lados. Al final, uno tiene que saber sus fundamentos y valores firmemente para no ser persuadido por cualquier viento, Claro. pero es importante ser abierto a buenos mensajes de buenas personas, porque Dios puede usar a quien sea. A mí me tocó que en el hospital yo le estaba pidiendo a Dios algo y un señor que me dijo que no es religioso ni nada, me dio un mensaje muy claro, justo lo que le había pedido a Dios que me dijera. Y yo ya sabía, solo le dije, Dios, por favor, reafírmame hoy, estoy un poquito bajón. Y me reafirmó por medio de alguien pues que no era adventista ni nada. Y oramos juntos y tuvimos una conexión, toda la familia en oración muy bonita. O sea, no tenemos que ser de la misma religión para estar unidos en Dios. Claro. Claro. Y algo más, nuestro pastor compartió algo con nosotros, que ustedes se acuerdan, de que él fue a un funeral y fue invitado a dar el funeral a una iglesia católica. Ujú. O sea, esto se puede volver de nuestro lado, así como Claro. nosotros miramos del otro lado, de Claro. que a veces no permitimos, pero ¿qué tal? Pero sí queremos nosotros presentar nuestro mensaje en otros púlpitos Sí, también, sí, 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 ¿verdad? sí, ha pasado. O sea, me recuerdo hace un par de años atrás o 3 años atrás, sí, falleció una persona, era un amigo, y la familia, o sea, no son de la iglesia, no son adventistas y son católicos, y me pidieron que yo me encargara del servicio, de ir a la parte del mensaje también y eso.
Y es así, o sea, es esa parte. O sea, claro, uno, digamos, considera, ok, sí, yo puedo ir digamos, a hacer un servicio en un grupo donde todos son católicos o son de otra denominación, etcétera. Pero ¿qué tanto, digamos, estamos abiertos a poder recibir a una persona de otra denominación para poder darnos un mensaje a nosotros? ¿Ok? Esa parte pienso que sí es importante también considerarla, ¿no? Y no discriminar sobre todo. Tengo un comentario Ujú. sobre... en el avión estuve hablando con... Me encanta tener conversaciones en los aviones. Siempre pido por alguien que platique. No siempre me toca alguien que platique. Pero esta vez tuve a alguien que platicaba. Y él se dedica a enseñar cómo hacerle con los desastres naturales y cómo manejar así momentos de desastre en los sistemas de salud. Entonces, mi mejor amiga se dedica a esas cosas que también en los desastres naturales son primeros ayudantes y en ayuda en esas cosas. Y un problema que ella ha notado mucho es que cuando hacemos brigadas o cosas así médicas, como una iglesia, vamos y nos gusta llevar todo el mundo de nuestra iglesia. Entonces llevamos a los voluntarios de nuestra iglesia, a los enfermeros de nuestra iglesia, a los pastores de la iglesia, a los doctores de la iglesia. Y luego nos vamos y pues no quedó nadie porque todos habían venido de la iglesia y se fueron. Y sí, quizá trabajamos con un poco de las personas ahí de las iglesias locales, pero no son tantos ni tienen todas las cosas y recursos de los que ya habíamos traído. Que sería un programa de salud mucho más sustentable si ya trabajáramos con los programas existentes. Pero muchas veces los programas existentes son o católicos o bautistas o de otras religiones. Así que no trabajamos con ellos. ¿Por qué? Porque no es nuestra religión. Y entonces ese programa no es sustentable, se va y no queda nada. Y va lo mismo que volvíamos antes, nos gusta mucho la exclusividad. Yo tengo un mensaje que tú no tienes y por eso soy superior o soy exclusivo, soy diferente. Y después pienso en ese versículo cuando estaban diciéndole a Jesús o a alguien más, oye, sacan demonios en el nombre de Jesús. Y dijo, bueno, pues están sacando demonios, que sigan, ¿verdad? Claro. O sea, Pero no son de nuestro grupo. pero no son de nuestro Claro, grupo. no. O sea, cuando vemos que otras religiones hacen exorcismos o pueden también causar milagros o suceden cosas buenas o se recibe el Espíritu Santo en algún momento, lo dudamos porque no es de nuestra religión. No sabemos, no hay que juzgar. Ujú. Ujú. Creo que eso es muy importante. Eso es muy importante. Ahora, Jesús hizo una afirmación y con esto quisiera que pudiéramos terminar tratando de encontrar o responder algunas cosas aquí. En el libro de Mateo, el capítulo 21, el versículo 31, Jesús dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Qué seria advertencia nos están dando estas palabras a nosotros hoy? Bueno, nos está diciendo Pedro que estas personas que han pasado por estas situaciones son recaudadores de impuestos, han robado, las prostitutas, ya sabemos cómo hacen su vida. Entonces ellos encontraron a Jesús en su tiempo de adultos y se dan cuenta de lo grande y que Él les ha perdonado. Él les ha perdonado mucho y ellos están tan agradecidos. Nos recordamos el testimonio de la María, la que iban a pedir, que estaba tan contenta, llena del Espíritu Santo, que ella vació su perfume tan caro sobre el pelo de Jesús y todo el tiempo estuvo dándole eso que los mismos que estaban ahí que deberían de hacerlo con Jesús no lo hicieron. Él ya lo hizo. O sea, esa es la gratitud que reconocen. Ahora, los demás habían vivido, habían nacido conociendo del Evangelio, habían conocido de que Jesús, el Mesías, iba a venir, pero cuando vino no le conocieron. Yeah. O sea, esa es la diferencia de que a veces nosotros estamos tan seguros de que lo que nosotros creemos y creemos que lo merecemos simplemente por haber estado
por años ya en el conocimiento que a veces bajamos la guardia y caemos en ese mismo grupo. Ok, ¿Verdad? ok. ¿Qué piensa Margarita? Mucho de lo que estabas comentando antes me parece que también está muy ligado a esto. O sea, Sí. ¿qué piensa Margarita? Bueno, yo pienso que en Jonás Vamos a Jonás otra vez. Dios le dice, tuviste tu lástima de la calabacera. O sea, Jonás tuvo lástima De de la una planta. planta. Muchas veces nos sentimos superiores porque, bueno, yo tengo un jardín y tengo huerta y soy sano y tú no eres sano. Pero, y eso pienso, no necesariamente tienes que ser perfecto. O sea, estábamos consultando con mi mamá y la persona era vegana, hacía ejercicio todo el tiempo y le dio cáncer. O sea, no por hacer todo bien significa que estés bien. Ujú. O no porque tengas plantas y cuides de tu jardín significa que estés bien con Dios. O sea, no, uno tiene que estar siempre reflexivo y realmente bien, pensando, siempre reajustándose, realineándose para ver si realmente está alineado con Dios. Y si uno realmente está haciendo eso, no tiene tiempo de estarse fijando en si el de al lado o no, porque es mucho. Exacto, exacto. Creo que en esta medida, por ejemplo, y en particular en este versículo, cuando Jesús habla esto y dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Y se lo estaba diciendo a los religiosos de su época, como nos lo puede estar diciendo a nosotros hoy. O sea, es esta misma figura, ¿no? De que incluso estas personas estaban más abiertos a poder recibir al Señor. Más que muchas veces uno que está encerrado dentro de su propia tradición, dentro de su propia forma, de su propio paradigma, de conocimiento doctrinal, de formación eclesiástica, de costumbres dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, hay personas que con sinceridad buscan más al Señor. Y el Señor lo estaba expresando en esta gente que dentro del grupo, dentro de la nación, eran personas rechazadas. Pero cuán abiertos estamos nosotros a poder conocer, a poder entregarnos, a poder acercarnos más a Dios. ¿O es que nos fiamos más en las cosas que conocemos, en las cosas que hemos aprendido, en la teoría que hemos recibido, en la interpretación teológica que nosotros tenemos de las cosas? Ir al Esa es la parte. gimnasio o no, mamá. ¿Sí? El tipo de prácticas, la alimentación, los hábitos, etcétera. O sea, ¿qué es lo más importante? Nuestro Dios es un Dios relacional. Y en esa medida nos entrega también a nosotros esa misma condición de poder relacionarnos con Él y con nuestros semejantes. Brevemente, ¿qué cosa importante tenemos o recordamos de la lección de este trimestre? Digamos, ¿qué enseñanza valiosa tengo para mí de este trimestre? Bueno, yo quería decir solamente que muchas veces yo dependo de mí mismo, de mis fuerzas, de mi conocimiento, y esa lección es lo que me hizo ver de que no puedo yo depender de mí mismo, Ok. porque voy a fallar. Mientras yo dependa de Dios siempre y no quite los ojos de Él, voy a estar seguro. Ok. Amén. Amén. A mí Margarita. me encantó la lección, que no estuve acá para esa, pero la de Noemí y de Ruth. Boaz y Ruth, sí estuve. Bueno, no sé. Ya no me Pero, acuerdo, Margarita. pero me encantó otra forma de ver redención y otra forma de ver la gracia. No me había fijado que decía gracia tanto en esos dos. Amén. Amén. Dentro de, bueno, definitivamente durante este trimestre hemos estado viendo historias increíbles aplicadas justamente al contexto apocalíptico. Así como ustedes, a mí también, digamos, siempre me fascinó la historia que hemos visto la semana pasada, la historia de la liberación de Pedro, la historia milagrosa, es increíble, ¿ok? Es increíble. ¿Cómo es de que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros una misión que cumplir?
Y siempre Él provee lo necesario para que nosotros estemos seguros. Incluso reconocer que nuestras vidas y el fin de nuestras vidas tienen un propósito de salvación. Siempre tienen un propósito de salvación. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Cuando estábamos mirando de que casi en un mismo momento, la iglesia estaba orando por Pedro, estaban orando seguramente por Santiago y por otros más. Pedro fue liberado, Santiago fue ejecutado, pero cada uno de nosotros tiene un propósito. Ahora, dentro de eso, es interesante poder notar de que, si bien es cierto, en el contexto del tiempo del fin, ocurrirán situaciones difíciles, apremiantes, ¿no? Persecución, muertes, dolor, muchas cosas. Pero también tenemos que reconocer de que van a ocurrir cosas maravillosas. También tenemos que reconocer que van a ocurrir milagros, eventos fascinantes, cosas sorprendentes. La manera de cómo el Señor se va a manifestar también para poder entregarnos la oportunidad de seguir obrando para Él, van a ser fantásticas. Y creo que esa es la parte que también tenemos que nosotros tener presente siempre, que en nuestras vidas el Señor obra de manera sobrenatural siempre. Muy bien. La próxima semana tenemos otro tema de estudio. Así que la próxima semana vamos a empezar con el estudio del Éxodo de Egipto. ¿Okay? Y hay cosas muy interesantes también y muy reveladoras que vamos a poder compartir también con cada uno de ustedes. ¿Y qué tal si oramos, Heriberto? Sí. ¿Quieres orar? Claro que sí. A ver. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, te damos por estas lecciones tan hermosas que hemos estudiado en este trimestre. Sabemos que las lecciones que están por venir también van a traernos muchas bendiciones. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando nuestras lecciones, seguir aprendiendo de cómo nosotros podemos crecer espiritualmente, de cómo podemos prepararnos para tu segunda venida. Ayúdanos a estar listos. Ayúdanos a tomar ventaja del tiempo que tenemos. Sabemos que es corto y tú vienes pronto. Ayúdanos a estar listos. Gracias te damos por todas tus bendiciones y bendice a nuestros oyentes, bendícenos a nosotros al presentar la lección, que siempre tengamos nosotros en cuenta de que es una misión sagrada que tú nos has puesto y ayúdanos a hacerlo mejor siempre que la presentemos. Gracias Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Margarita. ¿Sí, Heriberto? Sí. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.